Capítulo 1. La caída. El cielo se oscurecía mientras el vuelo 423 atravesaba las nubes cargadas. Los pasajeros estaban divididos entre aquellos que dormían profundamente y otros que veían películas o conversaban en voz baja. A medida que el avión se acercaba a una zona de intensa turbulencia, se encendieron las luces de advertencia y el piloto pidió a todos que abrocharan sus cinturones. Algunas miradas se cruzaron, inquietas, pero nadie sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Minutos después, una fuerte ráfaga de viento sacudió la aeronave, obligándola a descender varios metros en un sacudón repentino. Los auxiliares de vuelo, experimentados, mantuvieron un tono calmado mientras orientaban a los pasajeros. Pero la situación escaló rápidamente cuando una segunda turbulencia, aún más fuerte, hizo que las luces parpadearan. El avión se balanceó violentamente, y el sonido de un crujido metálico resonó en la cabina, seguido de gritos y murmullos de miedo. En la cabina de mando, el piloto luchaba contra los controles mientras la tormenta los envolvía. Fue entonces cuando un destello iluminó el cielo y, en un instante, una explosión rasgó el lateral del avión, provocando un estruendo ensordecedor. La estructura de la aeronave se tambaleó, y el pánico se apoderó de todos los pasajeros. Apenas tuvieron tiempo de procesar lo que ocurría antes de que el avión comenzara a caer. El miedo al abismo era palpable en los rostros de los pasajeros, reflejando el terror de una muerte inminente. Marcos, un hombre de unos 40 años, ex militar y con experiencia en combate, estaba sentado cerca del ala. Cuando sintió la intensidad de la caída, su mente entrenada comenzó a calcular instintivamente lo que debía hacer para aumentar sus probabilidades de sobrevivir. A su lado, una joven llamada Renata se aferraba al asiento con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Ella era ingeniera en telecomunicaciones y aunque su mirada estaba llena de pánico, intentaba comprender la situación con ojos de técnica, consciente de que el control ya no estaba en sus manos. A su lado, Laura, una médica de emergencias acostumbrada a lidiar con situaciones extremas, intentaba calmar a un anciano que lloraba inconsolablemente. Le susurraba palabras de calma, luchando por mantener la serenidad ante la posibilidad de un desastre. Cada segundo parecía una eternidad mientras los pasajeros intentaban encontrar un asidero de esperanza. Pero en el fondo, todos sabían que estaban a un paso de un final trágico. El avión se precipitó por largos minutos. Entre gritos y el sonido del metal desgarrado por la fuerza del viento, Marcos indicó a quienes estaban cerca de él que mantuvieran los cinturones abrochados y se protegieran. Laura rezaba en silencio, pidiendo fuerzas para lo que estaba por venir, mientras Renata, entre sollozos, trataba de comprender mentalmente lo que le sucedía a la aeronave. Fue entonces cuando apareció la selva ante ellos. Las copas de los árboles se acercaban rápidamente y el impacto parecía inevitable. El estruendo de la colisión fue devastador, resonando en la jungla y sacudiendo los alrededores con la fuerza del golpe. Dentro de la cabina, los cuerpos fueron arrojados, los gritos y los gemidos se mezclaban con el sonido de objetos destrozados y estructuras que se rompían en dos. Cuando todo quedó en silencio, el avión estaba parcialmente destruido, esparcido en pedazos entre los altos y densos árboles. Poco a poco, algunos sobrevivientes comenzaron a moverse, aturdidos y confundidos, tratando de entender dónde estaban y qué había pasado. Había pedazos de metal retorcido por todos lados, el olor a combustible quemado y el sonido distante de animales salvajes que se alejaban de la zona del impacto. Marcos fue uno de los primeros en levantarse. Verificó sus propias heridas, constatando que estaba lo suficientemente bien para ayudar a los demás. Mirando alrededor, vio rostros familiares, personas que minutos antes estaban cómodas en sus asientos y que ahora enfrentaban la cruda realidad de una brutal caída. Laura estaba a pocos metros de él, ayudando a una mujer que parecía desorientada. A pesar de una herida profunda en el brazo, Laura se mantenía tranquila, orientando a quienes estaban en condiciones de moverse a ayudar a los más heridos. Renata, aún temblando y con el rostro cubierto de rasguños, también estaba consciente. A pesar del miedo, comenzó a buscar entre los restos, buscando equipos que pudieran ser útiles para intentar una comunicación o algún objeto que ayudara a improvisar un refugio temporal. Sabía que la radio de la aeronave probablemente estaba destruida,
pero no renunciaría a intentar encontrar algo que pudiera usar para enviar una señal. Durante el primer día, el impacto del accidente seguía siendo evidente. Muchos estaban paralizados, perdidos en sus pensamientos, intentando procesar la situación surrealista en la que habían sido arrojados. La selva a su alrededor parecía un gigante silencioso, observándolos sin piedad. La vegetación densa bloqueaba la vista del horizonte, y el silencio era roto solo por el canto de algunos pájaros e insectos. La sensación de aislamiento era absoluta. Marcos comenzó a organizar al grupo, con una calma que impresionaba a los demás. Sabía que la clave para sobrevivir era actuar rápido. Organizó pequeños grupos de búsqueda, pidió a todos que ayudaran a recolectar agua y comida, y orientó a mantener limpio el lugar del accidente, para que los heridos pudieran ser atendidos. Aunque estaban heridos y conmocionados, los sobrevivientes encontraron algo de consuelo en la seguridad que él transmitía. A medida que la noche se acercaba, surgió una preocupación adicional: ¿cómo enfrentarían las horas de oscuridad en esa selva? Renata improvisó una fogata, con lo poco que encontraron entre los restos, y el grupo se reunió a su alrededor, buscando algo de calor y seguridad. La llama iluminaba sus rostros cansados y heridos, creando un contraste con la oscuridad que parecía acecharlos desde todos los ángulos. Laura se ofreció para hacer rondas durante la noche, verificando a los heridos y cuidando de que la fogata se mantuviera encendida. En medio del silencio, escuchaba el sonido de las hojas movidas por el viento y el murmullo distante de animales nocturnos que los observaban. Cada hora allí parecía extenderse al infinito, y el miedo a lo desconocido los mantenía despiertos. Cuando la primera luz de la mañana comenzó a iluminar la selva, todos sabían que la lucha apenas comenzaba. Continúa en el capítulo 2, La primera esperanza.